Vamos a hacer una breve pausa en lo que estamos haciendo del libro de la gloria de una verdadera iglesia de Benjamin Kish. Y esto por una sencilla razón. Queremos hacer memoria de esta etapa en la que nos encontramos, ¿cierto? Del mes de la Reforma. Y cuando hablamos del mes de la Reforma, estamos hablando de un mes que tuvo mucha importancia en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia y en lo que somos hoy como iglesia. Así que teniendo esto en mente, vamos a iniciar estos domingos un repaso, un recorderis de aquello que entendemos por las doctrinas esenciales, como lo llamó un escritor, aquellas que transformaron el mundo, enseñanzas que cambiaron el ejercicio de la vida cristiana. Como bien saben, para mediados del siglo XVI, todo lo que se conocía como iglesia estaba enormemente afectado por las tradiciones religiosas. El catolicismo romano, apoderándose en gran medida de la instrucción, empezó a alejarse de diversas realidades que enseñaba la Escritura, colocando la tradición, la autoridad apostólica o papal por encima de lo que enseñaba la Escritura. Y muchas prácticas empezaron a ser parte de la vida de la iglesia que no estaban en la Escritura. En ese orden, entonces surge lo que conocemos por reforma, ¿cierto? Ese propósito de transformar la iglesia, de volver la iglesia a lo que la palabra dice, partiendo de una premisa: iglesia reformada, siempre reformándose por el verbo de Dios, por la palabra de Dios, reformata, siempre reformata. Y ese principio surge de una necesidad. ¿Es el hombre la autoridad? ¿Puede la iglesia como institución regular qué enseña y qué no enseña? ¿Hay autoridades puestas por Dios para atribuirse una relación excepcional con Dios y una relación y una autoridad excepcional sobre los hombres? Así pues, grandes hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio hicieron un trabajo diligente para que las verdades de la palabra de Dios volvieran a cobrar relevancia. Y es así como surge lo que conocemos las 5 solas. ¿Quién recuerda cuáles son las 5 solas? Solo gracia, solo escritura, solo a Dios la gloria, solo fe, y falta la más preciosa, solo Cristo. Y cuando digo más preciosa, no es en el sentido de que sea más importante que las demás, es una cadena inseparable. Pero obviamente para nosotros la centralidad de Cristo es innegociable. Entonces, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. 5 preciosos pilares que transformaron la comprensión de la vida de iglesia y las grandes doctrinas. Entonces, acompáñenme por favor a Isaías 8:20. Alguien que lo lea, por favor. Isaías 8:20. ¿Quién lo encontró? ¿Cómo dice? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto,
Muy bien. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer o porque no les ha amanecido. Entonces, Isaías está haciendo una clara defensa de la importancia de la escritura, de la necesidad de hablar conforme a la palabra de Dios. Este principio no solo está en el Antiguo Testamento, sino en todo el Nuevo Testamento. La urgencia de entender que la escritura es suficiente para salvación, es suficiente para santificación. El 17 de abril de 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de aquel tiempo. Los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿qué estaban haciendo? Estaban solicitándole a Lutero que se retractara de 41 puntos de las 95 tesis que la había clavado en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Bajo esta presión, tomaron a Lutero y le dijeron: tienes 24 horas para pensar, meditar y retractarte. El 18 de abril, Lutero comparece ante el tribunal y tiene un importante interlocutor que le dice: ¿estás listo para retractarte? Se le requiere que dé una respuesta sin cuernos, es decir, sin rodeos. ¿Repudia usted o sus libros todo aquello que ha expresado en ellos? Esa es la solicitud que le hacen a Lutero. Hermanos, piensen en esto. Está en juego su vida, está en juego todo lo que él ha escrito, y la forma de permanecer con vida y de preservar la autoridad que le había sido conferida era ¿qué? Retractándose de lo que había enseñado. Y Lutero respondió, permítame citar sus palabras: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una sin cuernos y sin dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. ¿Cuál es el principio rector que el Lutero está utilizando para defender la postura asumida? Recuerden que la escuela es interactiva, pueden hablar. ¿Qué observan ustedes en la respuesta de Lutero? Habló de su conciencia, ¿cierto? Pero dijo que ésta no podía sujetarse ¿a quién? Al Papa, que era la máxima autoridad en ese momento. ¿A quién más? A los concilios, sino que le era necesario sujetar su conciencia ¿a qué? A la Escritura. ¿Qué les está comunicando él? Uno, pero que está convencido de que la máxima autoridad en la vida de un creyente es la palabra de Dios, la santa, preciosa y gloriosa palabra de Dios. Y siempre que toco el tema de la sola escritura, me encanta hacer mención de algo que suele ser muy repetitivo en las personas que recién llegan a una iglesia. ¿Y qué hacen en esta iglesia, pastor? Leemos la Biblia. Sí, pero ¿y qué más? Estudiamos la Biblia. No, sí, pero ¿y qué otras cosas tienen? Aprendemos más de la Biblia. Pastor, usted no me está entendiendo. O sea, ¿qué más hay en la iglesia para ayudar a los matrimonios, para ayudar a los niños, para ayudar a los hombres, para ayudar a las mujeres? Ah,
estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque como iglesia hemos entendido que la escritura es suficiente y que si la palabra de Dios no transforma un corazón, no lo hará una obra de teatro, no lo hará un concierto, no lo hará ninguna actividad, porque la escritura es suficiente. Y esta verdad necesitamos traerla nuevamente a la mente de la iglesia. Ahora bien, ¿significa que la iglesia no puede considerar hacer obras de teatro para evangelizar? No, no estamos diciendo eso. Pero estas, si han de existir, deben estar cimentadas en la escritura. Porque ¿qué es lo que necesita el hombre para ser salvo? La escritura. ¿Qué necesita el hombre para ser santo? La escritura. Así que la sola escritura, no solo en ese momento de la historia, sino hoy, se convierte en un antídoto importante contra la herejía y el error. Porque recuerden que la historia es cíclica, ¿sabían ustedes eso? Eclesiastés nos enseña que la historia es un ir y un venir. Que no digan ustedes que esto es nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y los que son padres hoy pueden ver que eso es cierto. ¿Cuál es la frase de un padre cuando su hijo empieza a llegar a la adolescencia? Es que estos muchachos de hoy en día, ¿ha escuchado algún padre que diga eso? Pero recuerda que eran las mismas palabras que su papá le decía a usted. Es que estos muchachos de hoy en día, ¿por qué? Porque la historia es cíclica y nosotros tenemos la sensación de que esto es nuevo. No, esto ya lo vivieron nuestros ancestros, esto ya lo vivieron los abuelos, esto ya lo vivieron los bisabuelos, con matices diferentes. ¿Cierto? Ellos no tenían Facebook, se tiraban papelitos por las ventanas, ¿cierto? Otros no tuvieron papeles, otros tuvieron papiros, otros no tuvieron noticieros, se comunicaban los chismes en piedras, pero todos han vivido lo mismo porque aunque los elementos cambian, el corazón del hombre, ¿qué? Entonces, antes, ¿qué era lo que necesitaba una persona para poder salvarse? Sola escritura. La escritura es suficiente para conocer a Dios y hoy que ha cambiado tanto el tiempo y la cultura, ¿qué sigue necesitando el corazón del hombre? Lo mismo, la escritura. Así que debemos recuperar la fe y la confianza en que ésta es suficiente. Un gran escritor en una época en que empezó a surgir todo este movimiento místico, donde las personas empezaron a popularizar el Dios me mostró, Dios me dijo, Dios te manda a decir. ¿Han escuchado eso? Eso no es nuevo, eso ya pasó, pero eso volvió, porque el tiempo es ¿qué? Cíclico, hay cosas que se repiten. Entonces, este gran escritor, con el ánimo de contrastar ese misticismo, le dice a la iglesia, por favor entiendan, ¿quieren escuchar la voz de Dios de manera audible? ¿Y qué creen que dijo la iglesia? Amén. ¿Qué hay que hacer? Abran su Biblia y léanla en voz alta. Esa es la voz audible, confiable y perfecta de Dios, porque lo que Dios quiso comunicar a su pueblo para salvación y para santificación están contenidos acá. No hay algo que le quedó faltando a este precioso libro para la salvación de quien la lee. No hay algo que le quedó faltando a este libro para la santificación de todo aquel que se sumerge en este precioso libro. Entonces, lo que hace la sola escritura es devolverle la convicción al pueblo de que no dependemos de la autoridad de un papa, de un concilio, de una iglesia para poder acceder a las claras verdades contenidas en la escritura. Pero ¿recuerdan en qué año sucedió esto? 1521. Ahora bien, ¿será necesario en nuestro tiempo volver a hacer memoria de que la escritura es suficiente?
¿Por qué creen ustedes eso? ¿Será que en este tiempo necesitamos enfrentar con la misma diligencia este mal? ¿Qué piensan? ¿Cuáles serían las razones? Porque el corazón del hombre no cambia. Antes la escritura dice que la maldad va en aumento, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Como la historia es que, ¿según qué libro de la Biblia? Saben muy bien cómo es la línea del tiempo. Entendemos algo. Hoy nuestra lucha principal, o al menos en los contextos evangélicos modernos, no es el papado, ¿cierto? El papado es reconocido como una autoridad ¿en qué entorno? En el catolicismo romano. Pero ¿sabían ustedes que hoy nosotros estamos lidiando con el mismo mal que lidió Lutero en el mismo contexto evangélico? Porque el catolicismo romano levantó una figura llamada Papa. ¿Qué está haciendo ahora el protestantismo? El apóstol, el patriarca, el querubín de fuego, el profeta. ¿Por qué esas figuras vuelven a ser relevantes en nuestro tiempo? Porque hay un mal inherente en los hombres, querer atribuirse un poder que solo a Dios le pertenece. Entonces hoy en el cristianismo necesitamos volver a levantar la voz para decirle a los hombres que nuestra confianza está en la palabra de Dios y que Dios no ha puesto su autoridad en un hombre, en un concilio, en una iglesia para interpretar de manera exclusiva y particular lo que la Escritura enseña, sino que Dios ha dejado su palabra para que cada creyente pueda acceder a ella y se beneficie de la enseñanza y la instrucción que da la iglesia, que da el pastor, pero bajo la autoridad de la Escritura. ¿Quién está sujeto a quién? ¿La Biblia a una iglesia o la iglesia a la Biblia? ¿El pastor a la Biblia o la Biblia al pastor? ¿Y cuándo el pastor se está poniendo por encima de la Biblia? Cuando enseña cosas que la Escritura no manda. Cuando el púlpito es usado para dar testimonios y no el testimonio de Cristo. Esta semana veía una vieja entrevista sobre una pregunta que le hacen a Paul Washer, si el testimonio era suficiente en lugar de la predicación. Y él responde en el marco de una década atrás. ¿Qué estaba sucediendo hace una década? Ve, cuenta tu testimonio. Vamos, contemos el testimonio. Y salía la persona. ¿Y cuál es el testimonio? Quiero contarles cómo mi vida ha cambiado. Yo diligentemente he sumergido mi vida en la oración. Yo dejé de tomar, yo dejé de embriagarme, yo dejé de ser infiel. Y gracias a Dios por eso. Personaje principal de la historia. ¿El testimonio de quién fue? Y dice la Biblia que eso salva. ¿Cuál es el testimonio del cual debemos hablar? De Cristo. O sea, que un testimonio correcto debería apuntar a Cristo y a la Escritura. Puedo hablarle a una persona de cómo Cristo me tomó mientras iba rumbo a la destrucción, de cómo Cristo me ha lavado y me ha limpiado por su palabra, de cómo Cristo ha lavado mi corazón y ha transformado mis afectos, de cómo Cristo tomó un vil y menospreciado hombre como yo para transformarlo a su imagen y semejanza. Personaje principal de ese testimonio, Cristo. Eso es lo que tiene que hablar la iglesia. Pero la sola escritura nos centra en algo particular. ¿Qué debe enseñar la iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué deben enseñar los pastores? La palabra de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra fe? Esta es suficiente para salvación y santificación. Vamos a 2 de Corintios 3:16, por favor.
Un versículo que sé que todos se saben de memoria, pero vamos a repasarlo. ¿Lo tienen todos? Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Toda la escritura, ¿cierto? ¿Toda qué? La escritura es inspirada, es exhalada por Dios. Perdón, ¿yo qué dije? Segunda de Timoteo 3:16. ¡Qué vergüenza con ustedes! También sirven. Toda la escritura es útil. Amén. Amén, amén. Gracias por querer ayudarme, pero eso no me exime de haber dicho una cita. Segunda de Timoteo 3:16. Ahora sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada tilde, cada iota, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo tomo la escritura, debo acompañar esa lectura con la seguridad y la convicción de que cada palabra que está en ella, Dios la puso para enseñarme algo. Esta semana alguien me preguntaba y me decía, pastor, pero ¿qué tiene para mi alma de beneficio leer las medidas que el Señor le puso al templo y que un codo, 10 codos, 20 codos? Pero ¿qué importancia tiene eso? Todo en la escritura importa. ¿Y para qué Dios permitió eso? Porque allí nos muestra el carácter de Dios, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios santo, que Dios es fiel a sus promesas, que Él hace todo como lo ha establecido. ¿Y para qué me sirve una genealogía? ¿Y para qué me sirve conocer la historia del pueblo? Para ver un Dios que gobierna sobre cada acontecimiento, sobre cada persona, sobre cada circunstancia, porque no hay una sola persona que hace parte de su pueblo que no le sea conocida aquel Dios omnisciente y todopoderoso. Porque cada suceso tiene una razón de ser. ¿Y qué nos interesa saber en Nehemías? Que unos se dedicaron al canto, que otros se dedicaron a cargar los elementos para poder adorar a Dios, que otros se ocuparon de la reconstrucción de la muralla. ¿Para qué nos sirve eso? Porque así la escritura nos muestra que Dios ha dotado a cada hombre con habilidades diversas, unos para el canto, otros para el servicio, unos para enseñar, otros para ser porteros, porque así Dios nos muestra su diversidad y la diversidad de los dones que le ha dado al cuerpo. Que una genealogía tiene valor, claro, porque no hay un solo aspecto de la escritura que esté ahí por accidente. Porque creemos en la suficiencia de la escritura. Lo que nos falta es pasar más tiempo en ella para poder extraer aquellos aspectos de esos elementos que a nosotros nos parecen triviales. Entonces, en este punto, debemos confiar en que es inspirada por Dios, de que es un libro de 66 capítulos, no 66 libros separados. Y ojo con esto, mis hermanos. Cuando hablamos de la suficiencia de la escritura, estamos hablando que creemos que la escritura tiene 66 libros. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos del Nuevo? 27, que esos 66 libros y cartas son suficientes ¿para qué? Para salvar y santificar. Yo quisiera que de esta enseñanza quede algo claro. ¿Qué significa sola escritura? Que la escritura de Dios, la palabra de Dios es suficiente ¿para qué? Salvación y santificación.
Si ustedes guardan esa frase en sus corazones, podré darme por bien servido en la tarea que hoy me fue comisionada. Sigamos leyendo entonces, 2 de Timoteo 3:16. Esta escritura que proviene de Dios, que fue escrita por hombres sin error, perdón, y sin falla, nos ha sido dada ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Qué significa perfecto en la escritura? A imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo. Y así esté enteramente preparado ¿para qué? Entonces, según este precioso pasaje, la palabra de Dios es suficiente ¿para qué? Para todo lo que nosotros necesitamos, para toda buena obra. Si un niño quiere saber cómo es ser hijo de manera agradable a Dios, ¿a dónde va? Si un padre quiere saber qué es lo justo, qué es lo santo, qué es lo piadoso para instruir a su hijo, ¿a dónde va? Si un esposo y una esposa quieren saber cómo vivir un matrimonio en justicia, conforme a la enseñanza de Dios, ¿a dónde va? Y el pueblo dice, amén. ¿Lo hacemos? Es la primera fuente a la que acudes cuando tienes una dificultad matrimonial. Es el primer consejero al que acudes cuando tu alma se debilita por las tribulaciones de tu diario vivir. Es el primer refugio seguro en el que te sumerges cuando las dificultades de la vida están nublando tu capacidad para actuar. Es el primer consejero en el que te refugias cuando sientes que tu actuar como padre pareciera no estar surgiendo el efecto deseado. Es el aliado perfecto en tu lucha contra el pecado. Es ella el manual que te conduce para poder hacerle frente al pecado que cada día se levanta entre nosotros. Significa que si la palabra de Dios es suficiente, es eficaz, es poderosa, debería ser entonces aquello a lo que más tiempo le dedico. Pero mi temor es que como buenos reformados podemos decir sola escritura, pero no asimismo vivirlo en nuestra vida. Hermanos, la reforma no quiso establecer 5 principios, y algunos lo dicen en latín porque suena más bonito. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus. No era para decirlo, era para vivirlo. Y en este mes que el mundo celebra otras prácticas, nosotros queremos recordar los pilares de la reforma. Iglesia reformada, siempre reformándose por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. Hoy queremos terminar esta escuela diciendo, creo en la suficiencia de la Escritura, pero no solo con mis palabras, sino con el valor que le doy. Hace unos años compartimos con uno de los traductores de la versión que está sacando la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y este humilde hombre de barba blanca, cabello blanco, trajinado por los años de un ministerio que ha implicado dedicarse
cada instante de su vida traducir con fidelidad la Escritura, se paraba frente a nosotros y nos decía, ¿por qué somos tan ciegos? ¿Por qué no entendemos el valor de tener este precioso libro en nuestras manos, en nuestra propia lengua? ¿Por qué no entendemos la sangre de los hombres derramada para que este libro pudiera llegar a nuestras manos en nuestro propio idioma? ¿Por qué somos tan torpes en no comprender que acá está la voz de Dios para guiarnos en nuestro diario vivir? ¿Por qué somos tan escasos en pasar tiempo en ella si realmente es todo lo que necesitamos para vivir? Si vamos a decir, creo en la sola Escritura, lo que estamos diciendo es que es la fuente a la que acudiremos cada vez que todo se tambalea alrededor. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Del Señor, del cielo, pero el Dios del cielo, ¿dónde comunicó la respuesta a todos nuestros ruegos y nuestras súplicas? ¿Qué valor tiene la Biblia para ti? ¿Qué valor tiene su palabra? ¿Qué confianza tienes en ella? Eso es sola Escritura. Y para terminar, la sola Escritura establece dos términos que son muy importantes: la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. Entonces, por sola Escritura estamos hablando de que ella es la autoridad final, ¿cierto? De que ella cumple eficazmente todo lo que enseña. Inerrante es que no tiene error. No hay un solo error en la palabra de Dios. No hay. Niños, no hay. Ustedes, a medida que vayan creciendo en el colegio, ¿saben qué les van a decir? La Biblia no es confiable. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por hombres. Y cuando les digan que la Biblia fue escrita por hombres, ¿ustedes qué van a decir? Que sí, que es verdad. Pero eran hombres pecadores, ¿y a eso qué vamos a decir? Sí. Pero es que ni siquiera se conocían muchos de ellos. ¿Cierto? Más de 40 hombres en un periodo de 1500 años, unos reyes, otros pescadores. Y escribieron un libro sin contradicción. Sí. ¿Por qué? Porque aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y el pecado de estos hombres no pudo enmugrar, ni entorpecer, ni diluir, ni quitar una sola iota de lo que Dios quiso comunicar. Ni el pecado de Pablo, ni el pecado de Pedro, ni el pecado de Isaías, ni el pecado de Jeremías enmugraron en una sola milésima la voz de Dios comunicada a los... ¿No es esto glorioso? ¿No debe esto hacernos amar este precioso texto y confiar en que en él no hay error? Sí, señor. Sí, señor. La ignorancia es la cualidad de estado de estar bien de todo, aplicado en todos sus esplendores en la Biblia. Y sus características especiales son veracidad total, exactitud de sus afirmaciones, relación con la inspiración y revelación, autoridad de la palabra en sus manuscritos originales, interpretación apropiada, diferencia con la infalibilidad. Y en resumen, la inerrancia es la creencia que la Biblia es totalmente fiable y verdadera, sin errores, en todos los ámbitos y aspectos. Amén, hermano. Muchas gracias. Así es.
Entonces, inerrante, no tiene error. No hay error en ella. Pero, ¿qué es entonces esto en un principio bíblico? Recuerden que nosotros creemos verdades teológicas porque están en la Escritura. Acompáñenme al Salmo 19, 7, 9, por favor. Alguien que lo lea. Salmo 19, 7 al 9. Y otra persona que busque Juan 17, 17. ¿Quién encontró Salmo 19, 7? La ley de Jehová es perfecta. ¿La ley de Jehová es qué? Perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Sola que Escritura, porque es que perfecta, porque convierte el alma y aquel que se sumerge en ella. Eso significa en nuestra mente sola Escritura. Tiene poder, tiene autoridad, es suficiente y no tiene error. ¿Quién encontró Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tu palabra es qué? Hermanos, cada palabra que está contenida es verdad. ¿Y si es verdad, qué debo hacer? Creerla, obedecerla, amarla, porque le hace bien ¿a qué? A mi alma, porque glorifica al Señor. Pero el beneficio de honrar al Señor es que mi alma es que transformada. Hay áreas de tu vida que ves que aún no han sido transformadas. Tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu economía. ¿Quieres que esa área sea transformada? Lávala con la palabra, es suficiente. Ella es suficiente. Aplica estas preciosas palabras en cada área, porque esta es suficiente. Ahora entonces, ¿qué diferencia hay con el término infalibilidad? La infalibilidad, ¿qué significa? Significa que la Biblia no falla en cumplir lo que promete o enseña, porque Dios no puede engañar ni ser engañado. Juan 10:35 lo dice, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces la inerrancia nos enseña que no hay errores en lo que la Biblia enseña. La infalibilidad afirma que nunca fallará en aquello para lo cual Dios la envió. Nunca fallará. Siempre cumplirá su propósito. Porque toda palabra que sale de mi boca no regresará vacía, porque ésta es poderoso para traspasar cada partícula de nuestro ser y partirnos en dos. No hay ninguna vida que venga humildemente a la Escritura, derritiendo su corazón en ella, diciéndole: oh Señor, creo que esta es tu palabra y te pido que me laves con ella, que esta preciosa palabra lave las manchas que aún permanecen en mí y que me impiden vivir de la manera en la que tú quieres. Oh Señor, tu preciosa palabra es suficiente para conocer a Cristo como mi Redentor, para conocer a mi Salvador. Esta palabra es suficiente para conocer todos los atributos de Dios y poder darle la honra que Él merece. Esta palabra es suficiente para conocer cómo es el corazón del hombre y tener una idea correcta de cuán pecadores somos y cuán grande es el Salvador que necesitamos. Esta palabra es suficiente para poder vivir en este mundo caído de una manera agradable a nuestro precioso Dios.
Esta palabra es suficiente para traer consuelo a nuestras almas, para fortalecer nuestros brazos y para guiarnos a la verdad. Esta palabra es suficiente para que cada hogar y cada vida sea completamente transformada, porque en ella no hay error y no hay falla, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, y lo que Dios dice es sí y es amén. Sola Escritura, sola Escritura. ¿Hay preguntas hasta acá? Ninguna. Juan 10:35. Isaías 55:11. Mateo 5:18. Leo Mateo 5:18 para ustedes. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. ¿Preguntas? Oramos para tomar el cafecito. Siempre quedo un poco preocupado cuando no me preguntan nada, ¿no? Nada. Bien. Gloria, gloria a Dios por eso. Oremos entonces. ¿Y qué tal si oramos para que esta verdad no se quede acá, baje acá? Yo siempre le digo a mis hijos, de la cabeza al corazón no hay una cuarta, hay kilómetros. A veces es tan difícil bajar esas verdades de acá a nuestro corazón. Y si hay algún médico, sé que me está mirando, no, yo sé que el corazón en términos de la emoción está acá en el cerebro, pero no me dañe la ilustración. Una cosa es afirmar que esto es verdad. Y otra cosa es que estas verdades penetren. Oremos para que esto no sea una clase más, sino que de verdad hoy salgamos convencidos de la suficiencia de las Escrituras. Señor, hoy nos enseñas que tu palabra es inerrante, es infalible, es suficiente. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero hoy como iglesia tenemos que decirte, perdónanos. Perdónanos porque la tratamos con tanta ligereza. Salimos tantas veces a buscar ayuda en los hombres y no está mal pedir consejo. Pero al primer lugar donde deberíamos corregir es a tu palabra, es ahí donde deberíamos correr. Debería ser nuestra primera fuente. Perdónanos porque muchas veces la leemos, pero no obedecemos lo que dice. Y esto significa que con nuestros labios afirmamos que es tu palabra, es palabra de Dios, pero con nuestros hechos decimos que no confiamos en que es palabra de Dios. Porque si confiáramos, haríamos lo que ella manda. Si confiáramos, seríamos regulados por ella en todo lo que hacemos. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdónanos cuando agregamos o cuando quitamos. Cuando nuestra obediencia a ella es parcial o lenta, en lugar de ser rápida y completa. Queremos ser una generación que le muestre al mundo que sí es suficiente tu palabra. Que lo que cambia a los corazones no son los eventos, los shows, las actividades, la oratoria, la elocuencia de un hombre. Lo que transforma es tu preciosa y poderosa palabra enseñada e interpretada a la luz de tu Espíritu Santo, bajo la preciosa analogía de la fe, interpretándose a ella misma y explicándose ella misma para impedir que los hombres impongan sus criterios particulares. Que hoy regresemos a casa tomando nuestra Biblia, dándote gracias por aquellos que murieron para hacer posible esta traducción, por aquellos que murieron para poder traer a nuestro idioma
esta preciosa palabra, por aquellos que dieron su vida en traducirla fielmente. Gracias. Ahora permítenos honrar este regalo, enseñándola a otros y viviendo como ella lo dice. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, disfruten de este tiempo de